Y le trasladamos a la morgue y después de volver al cuartel yo no podía almorzar. Es la primera vez en mi vida cuando eso que pude tocar. Todos tienen una experiencia que contar, una enseñanza que dejar. Mi nombre es Nelson Gabriel Vega y esto es un podcast de otro tema. Buenas a todos, espero que estén bien. Nosotros estamos en este nuevo episodio, el episodio 3, Entre Llamas Mortales. Hoy tenemos un invitado muy especial. Vamos a estar hablando también de todo el mundo de los bomberos voluntarios. En este caso estamos con el capitán Jorge Dos Santos, que nos va a ilustrar un poco sobre todo el trabajo que realizan ellos desde el cuartel de los bomberos y saber un poquito algunas que otras experiencias. Ya te doy la bienvenida, capitán. Muchas gracias por aceptar este podcast. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar acá. Y estamos acá para hablar de algunas cosas que para que la ciudadanía pueda de esta manera enterarse más del trabajo que nosotros estamos haciendo en Caguazú. Muchas gracias, capitán. Agradecemos también a Kevin Carrera Fotografías por el estudio. Kevin también quiso ser un tiempo bombero, luego se decantó un poquito por la fotografía. Pero vamos a hablar un poquito justamente del mundo de los bomberos voluntarios, ¿verdad? Es un trabajo bastante sacrificado. También tengo entendido que vos estás hace mucho tiempo en esto, capitán. Y específicamente, ¿hace cuánto estás dentro de los bomberos siendo bombero voluntario? Hace 20 años que estoy. Hace 20 años que estoy como bombero voluntario. ¿Y cómo fue para que te decidieras servir, digamos? ¿Cómo fue la experiencia de los primeros tiempos cuando dijiste yo quiero ser bombero voluntario? Y podemos decir que esto empezó a nivel familiar. Mi hermano fue uno de los primeros fundadores de esta institución. Empezó como presidente junto a un grupo de personas valientes y visionarias, digamos, en ese entonces, porque estamos hablando de hace 25 años atrás, cuando tal vez en Caguazú se le conocía a los bomberos solamente por televisión, viendo las películas. Y hace 25 años empezaron ellos. Yo desde chiquito siempre estuve detrás de mi hermano. Y después me empezó a gustar. Cuando he visto la primera camada cuando salió de bombero de Caguazú, yo ahí me decidí. Me recuerdo muy bien que me fui al juramento de ellos y ahí fue donde me decidí. También quería ser bombero cuando eso era un sueño, pero con el tiempo se fue concretando y creo que antes de tener la mayoría de edad yo ya era bombero. A los 17 años ya era bombero voluntario. Bastante joven entonces. Sí. Y decime, capitán, hay gente que pregunta mucho qué se necesita, qué tipo de actitudes, qué cualidades debe tener un bombero voluntario. Para vos, ¿cómo debe ser un buen bombero voluntario para una persona? ¿Qué debe tener para ser bombero voluntario? Bueno, nosotros, desde mi perspectiva, nosotros traemos valores de la familia, ¿verdad? Como la responsabilidad, el compromiso, la honestidad, ¿verdad? Esos valores nosotros en el cuartel fortalecemos, pero aparte de esos valores hay un requisito esencial para ser bombero, que es la de tener la vocación de servicio, ¿verdad? Es una profesión solamente que es voluntario, por eso algunos no quieren reconocer como profesión, pero esto es una profesión y no es una profesión fácil. Por sobre todo el principal requisito de la persona que quiere ser bombero debe tener vocación de servicio voluntario. Debe ser una persona que le guste servir, ¿verdad? Que no se estrese demasiado al servir a las personas. Claro, hoy en día vemos que hay mucha gente que hace ese servicio social, pero en diferentes ámbitos. Y esto es lo mismo que nosotros hacemos. Es un servicio social voluntario que estamos haciendo. Un poco a veces delicado, podemos decir también. Por eso no a todo el mundo le puede gustar, pero no todo el mundo puede tener el perfil y la vocación para hacer lo que nosotros hacemos.
Yendo un poquito a tu experiencia, que son muchísimos años, capitán, algo que me dio mucha curiosidad es saber cuando se presenta una situación y ustedes reciben una llamada de emergencia. Sabes bien, ¿verdad? Que el teléfono suena de repente y avisan sobre, qué sé yo, un accidente, algo sucede dentro de la ciudad. ¿Qué pasa por tu cabeza en ese momento? Bueno, yo soy de la escuela que a nosotros nos enseñaron que cuando nosotros recibimos una llamada y es una llamada de emergencia, de auxilio, nosotros siempre, o sea, yo personalmente me mentalizo que voy a encontrar lo peor. Dios quiera nunca que no sea siempre de esa manera, ¿verdad? Pero si uno ya se mentaliza que iba a ir a encontrar lo peor, entonces eh, la verdad que asustarse no está en nuestro idioma de ser cuando somos bomberos, ¿verdad? Pero si vos te vas mentalizado a encontrar lo peor, entonces ya estás, bueno, preparado para, para que te vas a encontrar algo que ya no te supere en el momento, porque por más que tengas experiencia muchas veces, igual hay situaciones en las que te supera dependiendo de qué tipo de servicio sea. Entonces, para mí es mejor siempre esperar lo peor, entonces para que no me sorprenda el servicio cuando me encuentre con él. Y en este tipo de experiencias, capitán, ¿cuál fue para vos una situación X que decís, esta fue una situación muy difícil para mí? ¿Recordás alguna en específica? Y los primeros tiempos siempre es difícil, cuando yo creo que le pasa a todos los bomberos del mundo, que cuando termina la academia y pasa a servicio, y los primeros servicios son siempre difíciles. Así como te digo, te supera, por más que te capacitaste, te preparaste, uno es la teoría, otro es la práctica, entonces siempre te supera y los primeros servicios son lo más difíciles. Después ya te acostumbras, pero nunca deja de doler cuando ves una desgracia ajena. Siempre te duele cuando ves que gente que por pérdidas materiales o la misma vida que te va a encontrar que ya no podemos hacer nada, ¿verdad? Y sí, eso es lo que, y creo que van a coincidir mucho conmigo, que los primeros servicios cuando sos nuevo es lo que más te cuesta. Y otra cosa también yendo a lo más difícil, ¿verdad? Nosotros hablamos de lo más difícil, de la parte mala, por así decirlo, pero también hay una parte ciertamente buena. ¿Qué es lo más lindo de ser bombero según vos, capitán? Y esa satisfacción que se siente al salir del servicio con el deber cumplido, ¿verdad? Al cumplir tu guardia, al término de tu guardia y con el deber cumplido de salir muchas veces, digamos que ilesos, porque también nosotros corremos peligro, y salir sano y salvo y saber que hemos cumplido con nuestro deber. Y cada guardia es un logro más. Y tener el reconocimiento de la gente, ¿verdad? Nosotros nunca esperamos el agradecimiento. Bien, mucha gente en el medio en el medio del dolor, de la tragedia que pasa, de la tragedia que sufrió, no se les pasa por lo menos decirnos gracias, pero tampoco nosotros pedimos. Pero cuando alguien se acerca y te agradece por el trabajo, es muy satisfactorio. Y cuando estás, bueno, recibís la llamada, agarran el vehículo, van al lugar, se encuentran ya con la situación. ¿Qué sentís ya con tus años de experiencia, ahora al menos, cuando estás en esa situación? ¿Cómo te sentís? ¿Qué es lo que sentís? Cuando ya ves la situación, ya se te aparece la situación enfrente. Y es un trabajo, cuando cualquiera sea el trabajo que uno tenga, cuando uno llega a su lugar de trabajo, lo primero que tiene que hacer es lo que le enseñaron a hacer. Si vos estás en la oficina, lo primero que llega es, no sé si está en la parte administrativa, abrir tu computadora, hacer tu informe, y más o menos así podemos decir que es automático, ¿verdad? Vos al llegar ya sabes qué hacer, cómo hacer,
sentir después, creo que vos haces una película de lo que hiciste, haces un análisis de lo que hiciste bien, lo que hiciste mal, de lo que pudiste haber hecho mejor. Entonces ahí puede ser que puedas sentir algo, pero en el momento vos solamente estás concentrado en tu trabajo, en lo que tenés que hacer y tratar de hacer de la mejor manera, ¿verdad? Distintos tipos de servicios tenemos. Lo que más tenemos es accidentes en nuestra ciudad. Entonces, si hay un accidentado, vos te encontrás con 1, 2, 3 víctimas. Entonces, tratar de atenderle lo más rápido posible y trasladarle al centro asistencial lo más rápido posible. Ese es nuestro trabajo principal. Si te da un incendio, es tratar de sofocar el incendio lo más pronto posible para que no se propague tanto, ¿verdad? O para que la pérdida sea mínima. Tratamos que la pérdida sea mínima, por más que a veces es muy difícil, pero tratamos que la pérdida sea mínima. Entonces, uno se concentra en su trabajo, luego analiza y empieza a entrar en su sentimiento, digamos, después. Pero se necesita mucho autocontrol también para eso, capitán. Sí, es también una de las exigencias que hoy en día estamos requiriendo a los nuevos. De hecho, que hacemos un filtro, ¿cómo diría? Un filtro psicológico, un test psicológico hacemos para tener ya un legajo del bombero que está ingresando, para tener un legajo de qué perfil, con qué perfil estamos contando. Porque hay personas muy sensibles. En mi caso, por ejemplo, por más de que no sea una persona muy sensible, si yo veo una persona en muy mal estado que se accidentó, por ejemplo, me va a impactar y tal vez quede shock. ¿Alguna vez te tocó seguramente ver o presenciar personas que están en shock que realmente no pueden hacer bien ese trabajo, ¿verdad? Claro. Y sí, entre bomberos mismos hay gente así que son más sensibles a ver personas accidentadas. Entonces preferimos que haga otro tipo de servicio, ¿verdad? Lo ideal sería que el bombero sea en todos los ámbitos, pero también creemos que es importante capacitarle más a un bombero para donde va a servir mejor, por ejemplo, a un incendio. Claro, porque que en son un humanos accidente. también, ¿verdad? Claro. Porque son humanos también. Es importante aclararle eso a la gente. ¿Alguna anécdota que vos decís que se te quedó guardado, capitán, que vos recordás? ¿Alguna historia, algo que de repente puedas contarnos? Yo sé que en el momento, así como vos decís, después analizás las cosas, pero ¿hay algo que se te haya quedado guardado en estos años de servicio? Y la verdad que hay muchas anécdotas. Puedo recordar mis primeros pasos, digamos. Sí. No sé si puedo contar, pero se puede. Adelante, claro que sí, claro que sí. Creo que fue mi primer servicio y nos llaman para un traslado de persona ya, lastimosamente que ya falleció, para llevar a la morgue. Y era un domingo, casi al mediodía, ya estábamos por almorzar. Y nos vamos. Yo era el más nuevo entre los tres que nos íbamos. Yo me iba con compañeros más antiguos ya que ya tenía mucha experiencia. Y yo el nuevo. No le recogemos a la persona que lastimosamente falleció por una herida de bala. Y le trasladamos a la morgue y después de volver al cuartel yo no podía almorzar. Es la primera vez en mi vida cuando que pude tocarle a una persona ya fallecida y ver su herida. Justo en el primero encima, justo en el primer Sí, mi primer servicio fue eso y no pude almorzar ese día, me acuerdo. Esa fue una anécdota un poco, digamos, un poco mala. Pero después hay anécdotas muy buenas que tenemos muchísimo que contar. ¿Y cómo te recuperas después de ese impacto, capitán? ¿Cuánto tiempo dura ese pequeño shock, digamos, que tuviste? Porque también entraste en una especie de shock en ese momento. Y podemos decir un trauma pasajero, pero después ya te acostumbras, digamos. Cuando ya es algo seguido, ya te acostumbras. Y decime, capitán, hay mucha gente que de repente no conoce, muchas veces lo hacemos por desconocimiento, ¿verdad? Hay ciertos errores que la gente comete
cuando hay algún tipo de accidente, ¿verdad? Aparte de grabar con el celular, que eso es una costumbre muy actual últimamente, pero ¿qué errores vos ves que la gente comete más de repente por desconocimiento en accidentes? Y uno de los errores más frecuentes es lo que mencionaste. Lo primero que la gente agarra su celular no es para llamarnos a nosotros, sino que para empezar a filmar lo que pasó. Y yo siempre eso cuando hacía mis charlas de primer auxilio, siempre trataba de inculcarle a la persona, ¿verdad? Que si vamos a agarrar nuestro teléfono es para llamar, para pedir auxilio. De hecho, que es uno de los primeros pasos que cuando nosotros no, como civil nos encontramos en una situación así, ¿verdad? Pero tenemos un paso, nosotros en nuestro, cuando hacemos charla de primer auxilio, siempre damos hincapié a 3 pasos principales, que es la de proteger, avisar y socorrer. Socorrer en el caso que nosotros tengamos, o sea, el civil tenga una capacitación en primer auxilio. Si no, vamos a llamar, pedir auxilio y esperar a los bomberos que vengan a hacer su trabajo, pero no podemos entorpecer de ninguna manera nosotros como civiles en una situación así. Llegan los bomberos y la gente filma, empieza a presionarte para que nos apuremos. Son errores frecuentes y todos los días que nos encontramos aquí, no solo en Caguazú, es algo que pasa en diferentes lugares. El tema de querer moverle, por ejemplo. También es uno de los errores que el ciudadano suele cometer. Por querer ayudar, a veces trata de socorrerle y por ahí, en vez de ayudar, termina lesionándole más a la persona. Capitán, ¿y qué se recomienda hacer justamente en este caso de accidente cuando la víctima del accidente, digamos, está en un lugar de peligro? ¿Cuál es más o menos el protocolo que vos le podés recomendar a la gente que está viendo y escuchando este podcast? Y el primer paso, así como te dije, es la de proteger el lugar donde ocurrió. El primer paso antes de empezar a pedir auxilio, ¿verdad? Un ejemplo, ocurre un accidente en la ruta, en la calle, donde corremos el peligro de que otro vehículo que por ahí no vea, por algún motivo, nos pueda volver a accidentar a nosotros o a la propia víctima que está accidentada, ¿verdad? Entonces, lo primero y lo más recomendable para la persona es que proteja el lugar. ¿De qué manera? Si es, haciendo señal con la linterna celular, si a la noche, si estamos en nuestro vehículo a una distancia prudencial, poner luz de stock para que vea la gente que algo hay ahí, para que pare, para que disminuya. Es proteger la escena, como nosotros le decimos, y después llamar y esperar a los servicios de urgencia. Eso es lo más recomendable y lo que se debería hacer. Sin mover ningún tipo de objeto alrededor. Y lo recomendable no, pero si es que tenés una capacitación de primer auxilio, sí podés hacer. Pero sí, lo que nosotros nos recomendamos es que si para la persona que no tenga idea de lo que es primer auxilio, mejor que no le toque para que no termine lesionándole más a esa persona. ¿Qué cosas, por ejemplo, al principio, yendo un poquito al entrenamiento que reciben? Creo que se le dice aspirantes, si no estoy equivocado, los aspirantes. ¿Qué cosas se le enseñan? ¿Cómo es el entrenamiento, capitán? Bueno, y nosotros como te mencioné un poco antes, hacemos la convocatoria. De hecho, hace poco hicimos una convocatoria. Se inscriben los aspirantes a bomberos. Después se hace un filtro. Se hace un test psicológico. Después del test psicológico se le llaman a los que van a quedar como aspirantes. Y empezamos por darte un ejemplo, empezamos livianito. Empezamos con la ética bomberil. Después vamos a otra materia como ya de primer auxilio básico, después avanzado. Y también a la par practicamos una materia que se llama orden cerrado, que los militares y los policías suelen practicar, que es la de ponerse firme, todo tenemos una formación también paramilitar. ¿Por qué eso? Porque nosotros lo que inculcamos a los aspirantes es la disciplina. Entonces, a través de esa materia que se llama orden cerrado, queremos tratar de meterle la disciplina a los muchachos. ¿Cuánto dura el entrenamiento básico para un aspirante? Y generalmente 8 a 9 meses. Empezar como aspirante, te vas dando las materias. A medida que te vas aprobando las materias, te vas avanzando.
El que no pasa lastimosamente la materia, el que no aprueba la materia, lastimosamente queda fuera. Puede volver en la próxima convocatoria. Eso no hay problema. En ese tiempo de los 8 a 9 meses aproximadamente de entrenamiento, ¿ellos acompañan alguna situación, algún accidente, algo, o directamente están solamente en el entrenamiento, capitán? Todo entrenamiento. Todo es parte teórica, se practica, teórica, práctica, pero nada de ir a los servicios, a los servicios reales. Recién, Luego de terminar recién. es muy interesante. ¿Y cómo puede una persona, no sé si se le dice alistarse o presentarse dentro de una X convocatoria? ¿Solamente va, se inscribe y ya está? ¿O cómo es más o menos el proceso? Y como te dije, hace poco hicimos la convocatoria. Ahora ya está la nueva camada de bomberos que seguramente para el próximo año van a estar saliendo. Y el próximo año siempre difundimos por televisión, por radio, visitamos colegios, universidades haciendo la invitación. Cuando le llega la invitación a la persona, puede irse a inscribirse hasta el cuartel, o esta última vez hicimos por código QR, usamos un poco la tecnología también para que la gente se inscriba, si no podía irse por el cuartel. Pero el que esté interesado espera la convocatoria y se acerca al cuartel para la inscripción. ¿El tema de algún tipo de remuneración reciben los bomberos? No, como el nombre le dice, bomberos voluntarios somos en Paraguay. Es interesante eso porque hay mucha gente, es tan obvio, tan lógico por el nombre, ¿verdad? Que es bomberos voluntarios, un voluntariado, que la gente suele preguntar. Pero aparte de esto, capitán, a pesar de esto, de que es voluntario, de que ustedes se van con la mejor ganas que tienen en el momento, ¿verdad? En una situación difícil, ¿han recibido malos tratos de las personas? Lastimosamente sí, solemos tener malos tratos. ¿Y cuáles son más o menos las situaciones en donde reciben ustedes malos tratos? Y el más famoso es que cuando te va a un accidente te retan porque llegaste tarde. Peyuramó, Peyapurá o algo, la misma cosa en un incendio, que tardamos, que hay muchas cosas que nosotros a veces pasamos también, ¿verdad? Por el camino. A veces cosas que más pasa coinciden nosotros en horarios pico, coinciden nosotros accidentes. Generalmente hay solamente un grupo de bomberos por ejemplo en horarios pico como las 5 de la tarde, como la 1 de la tarde, cuando la gente entra a su trabajo, se va al colegio, entonces suele coincidir de nosotros los servicios. Hay un accidente, un ejemplo, calle Yacú, un accidente, y simultáneamente tenemos camino a Repa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces nosotros priorizamos, bueno, si llamó 10 segundos antes de la gente de hacia Yacú, nos vamos a Yacú. Y en ese interín, mientras nos vamos, nos llaman de camino a Repa. Entonces hay una importante distancia uno de otro. Suele suceder, yo no te estoy hablando de balde. Y entonces voy a tener un atraso ahí mientras le traes al paciente, le dejas en el centro de salud, pasás camino a Repa, ya 15, 20 minutos te tarda. Entonces ahí empiezan los problemas. ¿Por qué vienen tarde? Hace rato ya llamamos. Y son esas cosas que a veces uno debe lidiar, pero estamos acostumbrados porque después nos reconfortamos con el reconocimiento de la gente, y eso nos da fuerza también para seguir. Capitán, un mensaje a la gente que quieras dar, o hay algo más de lo que quieras hablar, está totalmente abierto para que vos puedas dar tus palabras. Y esperamos siempre el apoyo de la ciudadanía, ¿verdad? Hace 25 años que esta institución está sirviendo a la ciudadanía, entre momentos malos y buenos también, ¿verdad? Porque toda institución también pasa por su momento un poco malo también, pero dentro de todo eso siempre tratamos de dar el mejor servicio a la ciudadanía, como hace 25 años. Tal vez, como decía hace rato, hace 25 años la gente no se imaginaba de la importancia social que iba a tener esta institución, y hoy en día lo demostramos con servicio, con sacrificio de todos los bomberos combatientes que están activos hoy en día, y lo que le pido a la ciudadanía es que siempre nos apoyen. Y la comprensión por sobre todo. Sí, todo. la comprensión.
Muchísimas gracias, capitán Jorge dos Santos. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy también, abrirle un poquito la mente a la ciudadanía que muchas veces necesita recibir este tipo de informaciones. Les instamos a todos a siempre seguir los contenidos que estamos realizando. Hoy realizamos el episodio 3, Entre Llamas Mortales, con el capitán Jorge dos Santos, bombero voluntario de la ciudad de Caguazú. Les instamos siempre a seguirnos en todas las redes sociales para que se puedan enterar de todos los podcasts que estamos teniendo a través de Otro Tema. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Esto es un podcast de Otro Tema.